en su nombre. Y hemos recibido su nombre y tenemos el derecho de parte del Señor Jesucristo de ser sus hijos. Amén. Gloria a Dios. He estado considerando mayormente, hermanos, cuando estamos aquí y miramos al pueblo muchas veces, al pueblo del Señor, al Hijo de Dios, a la hija de Dios, que en forma de gratitud, ¿verdad?, manifiesta su alegría para con el Señor por su salvación. Vamos a pensar en el salmista David, hermanos, antes de que cometiera el pecado que cometió. Miramos que el gozo de David era sobresaliente, ¿verdad? Un gozo tremendo, servir al Señor, hermanos, su deseo era estar en la casa de Dios siempre, ¿verdad? Inclusive cuando se aparejó material, el dinero para construir la casa de Dios, dice que él de sus tesoros también dio. Y dice, por cuanto en él tengo mi gusto. Era un gusto para él dedicar su tiempo y dedicar su dinero para Dios. Era un gusto, era un placer para él, gloria a Dios. Pero pasó el tiempo y cometió un pecado. Ese pecado lo llevó pues realmente ahí está, no puedo detallar mucho lo que le pasó en el Salmo 32, ahí describe, dice, mientras callé, mis huesos se carcomieron, ¿verdad? Mis huesos se desgastaron. Pero luego pensó en confesar sus pecados, pedir perdón. Dios lo perdonó. Y luego encontramos en otro salmo donde el mismo salmista dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Gloria a Dios, vuélveme ese gozo. Lo que quiero explicar un poquito, lo que quiero que entendamos es que, hermanos, el gozo del cristiano, debe haber un gozo, pero su gozo es por la salvación, por nuestra salvación. Hay varias escrituras, el apóstol Pablo habló mucho del gozo, habló de un gozo, gozaos en el Señor, otra vez digo que os gocéis, gozosos en la esperanza, pero habló de un gozo, no un gozo pasajero, no un gozo superficial que muchas veces, ¿verdad? Hay cosas que nos causan gozos, cosas temporales, cosas, ¿verdad? Pero aquí no habla de esos gozos porque ese gozo es un gozo muy temporal. Habla de un gozo permanente y ese es el gozo de nuestra salvación. Aleluya. Un gozo que la Biblia registra de aquellos hijos de Dios que hermanos, en medio de las tribulaciones, las persecuciones, Pablo dice en Hebreos 10, aún dice, y el robo de vuestros bienes padecisteis con gozo, fíjese. El haberles robado sus bienes, quitado sus bienes, los hermanos seguían gozosos y felices. En Hechos 13, el verso 52 dice, gloria a Dios, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. No porque estaban todo cómodo, todo bien. No, en medio de la persecución estaban gozosos porque ellos, hermanos, ¿qué pudiéramos decir? Miraban, su visión era adelante. Su gozo no estaba fundado en las cosas pasajeras, su gozo era la promesa del Señor, la vida eterna que Dios les había prometido, ¿verdad? Miramos otra vez también en Mateo 5, desde el 11 y 12, porque el 5 nos habla, bienaventurados sois cuando os vituperaren y os persiguieren. Bienaventurado, y luego dice el 12, gozaos y alegraos, porque vuestra merced o vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Y saben por qué comencé a decir esto? Porque nosotros debemos ser una iglesia feliz en Cristo, ¿verdad? Es cierto, muchas veces en medio de los problemas y al rato venimos tristes a la iglesia, pero ese debe ser ocasional y casi muy ocasional. Pero si siempre venimos como muy a la fuerza, muy tristes, yo creo que no estamos demostrando nuestro gozo de la salvación, nuestra alegría en Cristo Jesús. Gloria a Dios. ¿Entienden o le hablo mixteco? Porque parece que no me están entendiendo. Yo canto, Tato Jesús, gloria a Dios, amén. Gloria a Dios. ¿Sí me entiende? Creo que les voy a hablar mixteco porque mixteco me entiende mejor. Gloria a Dios. Aleluya. Porque es lo que hacemos en Oaxaca, cuando no nos están entendiendo, pues les tenemos que hablar en su lengua. Y sí, de veras, así como reaccionan allá los hermanos. Cuando les hablamos en su lengua, se ponen bien contentos. Yo creo que ustedes entienden bien el mixteco, ¿eh? Gloria a Dios, aleluya. Muy bien. Entonces, mis hermanos, dije, debemos ser una iglesia de veras, miren. Pero tómelo así, saboreé la palabra, vamos a saborearla.
¿Saben qué? A mí me gusta saborearla, si es posible, repetir lo mismo. Y saborear aquello, apreciarlo, valorar tal lo que dice la palabra. Mire, en forma rápida, y como dijo nuestro hermano, pues, ¿saben qué he pensado? Cuando me dan un tiempo cortito y cuando yo estoy así, con ese gozo que estoy diciendo, Señor, ¿verdad? Es como cuando le aprietan al cassette, que le rápido, bueno, rápido, y ya se acabó. Pero no quiero hacerle así, ¿verdad? He pensado, espero, como dije, no quiero, tampoco no estoy de acuerdo que yo esté hablando y ustedes estén aburridos, estén cansados, y luego yo sigo hablando y ustedes no se gozan. No estoy de acuerdo eso, mejor me callo, ¿verdad? Pero lo que yo quiero es que estemos realmente gozándonos en el Señor. Amén. Gloria a Dios. Y hermanos, por ejemplo, mire, nomás como una plática rapidita. Dice la Biblia allá, por decir en Hechos 20, ¿verdad? Cuando Pablo se juntó con los hermanos ahí, y luego dice en el primer día de la semana, junto a los discípulos a partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de partir al día siguiente. Pero luego dice, ¿qué pasó con Pablo? Alargó el discurso, ¿hasta qué horas? Yo quiero preguntarles una cosa, si pasara eso en esta noche, ¿ustedes estarían hasta la medianoche? Si se alargara el discurso hasta la medianoche, ¿estarían dispuestos a seguir? Gloria a Dios. Pero ¿saben qué? Lo que pasó con el apóstol Pablo no solamente llegó hasta la medianoche, sino que la medianoche, dice la Biblia, describe la medianoche porque a la medianoche se cayó aquel muchacho que estaba dormido, ¿verdad? Del tercer piso abajo. Y luego bajó Pablo, oró por él, pues volvió a la vida y luego subió otra vez Pablo, partió el pan, comieron juntos. ¿Y luego qué? Siguió predicando hasta el alba. Gloria a Dios. ¿Y a qué hora es el alba? ¿Y ustedes están dispuestos, si así quisiera el Señor, que sigamos hasta la mañana? Aleluya, me animan con eso, ¿verdad? Gloria a Dios. Muchos dicen, bueno, usted sabrá si sigue, mi hora mía es a las 9, dicen otros, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero ¿saben por qué quiero decir esto? ¿Por qué la iglesia del principio estaba tan dispuesta a oír la palabra de Dios? Todo el día escuchaban la palabra de Dios. Y cuando escuchar con el Señor, ¿cuántos días iban siguiendo al Señor? Cuando ya miran, ¿verdad? El Señor tiene compasión de la gente, porque digo, Señor, ya hace 3 días que la gente me sigue. Tengo compasión de ellos y no los quiero mandar sin darles de comer, porque no sea que se desmayen en el camino, ¿verdad? ¿Cuántos días tenían de seguir al Señor? Así, corridito. 3 días, y día y noche. Sin comer, fíjense. Gloria a Dios. ¿Y nosotros estamos dispuestos también estar aquí 3 días y 3 noches sin comer? Ay, Señor, aumentanos la fe, ¿verdad? Gloria a Dios. Aleluya. Muy bien, con esto les quiero animar, que se olvide del tiempo. Vamos a estar un rato muy contentos porque vamos a escuchar la palabra de Dios, vamos a seguir escuchando. Y olvídese del tiempo, piense que ya llegó el tiempo que dice Apocalipsis 10:6, me parece, donde dice, y el tiempo no será más. Pensemos que estamos delante del Señor y que lo demás, eso es después. Lo más importante es ahorita que estamos en la casa de Dios, bendiciendo su nombre. Amén. Muy bien. Hermanos, estaba considerando lo que el pastor estaba diciendo, nuestro hermano, y ¿saben qué? Si lo tomamos, dije en serio, porque a veces nomás, sí, pues ya es lo mismo que dijo hace 8 días, lo mismo que dijo ayer, lo mismo que dijo hace 15 días, queremos algo nuevo, a veces se dice, pero ¿saben qué? Lo que se acaba de decir otra vez es para este día. Lo de ayer, lo de antier, eso fue para ese día. Lo que se dice hoy es para este día. Amén, amén. Gloria a Dios. Muy bien. El hermano mencionaba, ¿verdad?, que nos ocupemos en nuestra salvación y luego todo lo que siguió diciendo. Gloria a Dios. Amén. Que dediquemos nuestro tiempo en las cosas de Dios mayormente. Es lo que estaba diciendo el hermano y es lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, si siembras para la carne, de la carne segarás corrupción, ¿verdad? Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Amén. Entonces no se está diciendo algo fuera de orden, sino se está diciendo lo que dijeron los hombres de Dios. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Miren, mis hermanos, quiero traer a su conciencia, a su conocimiento, lo que he estado considerando en estas escrituras que enseguida voy a citar. Hay una escritura, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Lucas, o en el Evangelio de Lucas, capítulo 13, y tenemos el versículo 23. Gloria a Dios. Aleluya. Aquí encontramos una pregunta
Una pregunta que he considerado no solamente una pregunta interesante, sino más bien yo quisiera decir que es una pregunta que debe ser para nosotros preocupante. ¿Sí? ¿Pero qué dice? Para que digamos que es preocupante, ¿qué pregunta es? Aquí está la pregunta. Y díjole uno, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Hasta ahí termina la pregunta. Señor, le preguntan al Señor Jesús, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Esa es la pregunta. Dije, es una pregunta que no debe ser solamente una pregunta interesante. No, debe ser una pregunta preocupante, porque está hablando que si son pocos los que se salvan. ¿Son pocos? Era la pregunta. En lo que sigue no encontramos el término pocos o muchos. Solamente dice que se procura entrar por la puerta angosta. Pero si nos vamos al Evangelio, que rápidamente, porque no vamos a leer todos los textos, Evangelio de Mateo, capítulo 7, y ahí vamos a encontrar la respuesta más clara. Gloria a Dios. Versículo 13 en adelante. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces la pregunta era, Señor, ¿son pocos los que se salvan? El Señor dijo, pocos son los que hallan la puerta angosta. Entonces tenemos la respuesta. ¿Son pocos los que se salvan? Diga algo. Son pocos. ¿Son pocos los que se salvan, Señor? La respuesta es, son pocos. Pero ahora vamos a hacer otra pregunta. Y la pregunta es, ¿qué tan pocos? Son pocos, pero ¿qué tan pocos? Gloria a Dios. ¿Sabes qué, hermano? Ahorita vamos a fijarnos qué tan pocos. Cuando nos fijemos qué tan pocos y vamos a fijarnos realmente que son pocos, tan pocos, entonces nos vamos a preocupar y vamos a pensar con seriedad. Procurar ser contados con esos pocos, porque en realidad son pocos. Gloria a Dios. Mire, de manera rápida, no vamos a leer todos los textos, gloria a Dios, como ha dicho Manuel Fansiñor, porque se está hablando con gente que lee la Biblia. Con alguien que nunca ha leído la Biblia, entonces le va a leer, mira, aquí dice, mira, acá dice, y se la leemos. Pero cuando estamos hablando con una congregación que conoce la Biblia, entonces cuando decimos algo es que sabe a dónde nos estamos refiriendo, gloria a Dios. Porque el tiempo, no hay tiempo de estar leyendo todos los textos. Bien, rápidamente vamos a pensar. El texto dice, la pregunta era, ¿son pocos los que se salvan? La respuesta es, son pocos. Estamos preguntando nosotros, ¿qué tan pocos, Señor? ¿Qué tan pocos? Bien. Vamos a empezar a traer una línea desde el principio. Y vamos a fijarnos en los primeros dos hijos de Adán y Eva. Desde ahí ya aparecen un bueno, o vamos a pensar primero, un malo y un bueno, porque hablamos del mayor, Caín. Pablo da razón, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, las obras de Caín eran malas y las de su hermano justas. Entonces desde ahí ya miramos un malo y un justo. ¿De acuerdo? Miramos enseguida, gloria a Dios, aparentemente ahí es uno y uno. Pero, ¿qué pasa más adelante? Miramos que Dios sustituye en el lugar de Abel a Set. Set tiene sus hijos, ahí está en Génesis la genealogía. Y luego más adelante ya aparece Enot, ¿verdad? Enot. La Biblia habla, y Enot caminó con Dios, ¿verdad? Caminó con Dios. Y fue traspuesto Enot, no vio muerte, fue traspuesto. Pero dice la palabra de Dios que antes de ser traspuesto Enot, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero aquí tenemos otra vez, de acuerdo a otros textos de adelante, o lo que pasó adelante, aparte de Enot, ¿quiénes más
caminaron con Dios. Ahí dice, Enoc caminó con Dios en sus días. No nomás Enoc era el único hombre que existía en la vida, no. Para el tiempo de Enoc ya la gente estaba multiplicándose sobre la tierra. Pero la Biblia no habla de más personas que caminaron con Dios. Solamente da razón y Enoc caminó con Dios. Gloria a Dios. Enoc. Bueno. Seguimos más adelante, Enoc tiene sus hijos y siguen otros sus hijos, ahí está todo. Y viene el tiempo de Noé. Noé. Para el tiempo de Noé, realmente el ser humano ya era más todavía que en el tiempo de Enoc. Ya eran, podemos pensar, muchos miles y miles de seres humanos en el tiempo de Noé. Ya eran ciudades. Pero nuestra pregunta es, en el tiempo de Noé, ¿cuántos justos habían en el tiempo de Noé? Y vamos a leerlo. Génesis capítulo 7. Gloria a Dios. Génesis 7. Te alabamos, Señor. Génesis 7:1 dice así: y el Señor dijo a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. A ti he visto justo delante de mí en esta generación. O sea, en el tiempo de Noé. En ese tiempo de Noé, en esa generación, a ti he visto justo en esta generación. Cuando Dios hizo juicio, sus juicios o su juicio con las gentes de este tiempo, la Biblia dice, escrita por el apóstol Pedro, primera de Pedro capítulo 3, versículo 20, gloria a Dios. Y nos dice en esta escritura, los cuales en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez se esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca en la cual pocas, es a saber, 8 personas fueron salvas por agua. ¿Qué tanta gente podemos pensar que había en el tiempo de Noé? Ya eran miles de seres humanos. Pero ¿cuántos justos habla la Biblia? Y la Biblia, la palabra de Dios nos dice que cuando Noé recibe el mensaje de Dios que preparara esa arca, dice que con temor, preparó el arca en que se salvase él y su familia. ¿Cuántas gentes se salvaron en los días de Noé? Repetimos. 8 personas. Entre los miles y miles que ya existían, solamente 8 personas fueron hallados justos delante de Dios en esa generación. Para que pienses un poco más, quiero darte esta escritura de Lucas capítulo 17. Gloria a Dios. Lucas 17 tenemos el versículo 26. Y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, los hombres tomaban mujeres y las mujeres maridos, hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y destruyó a todos. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué entendemos con eso? ¿Qué advertencia? Hay una advertencia de que la situación del ser humano en este tiempo, cuando venga el Señor Jesucristo, la situación del ser humano estaría en la condición en que estaba el ser humano en los días de Noé. Y en los días de Noé solamente fueron salvos de la ira de Dios, del juicio de Dios, 8 personas, una familia. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. 8 solamente. Seguimos preguntándonos, ¿son pocos los que se salvan? Oh Señor Jesucristo, demasiado pocos, hermanos. Es preocupante. Y dice que así sería la condición de este tiempo cuando venga el Señor. Como ese tiempo. ¿Son pocos los que se salvan? Demasiado pocos. Muy pocos como para que nos preocupemos y no estemos confiados del hecho de ser parte de un grupo. Esto no quiere decir que ya estamos seguros. No, de todos estos, de ahí va a sacar otra vez Dios, su pueblo fiel.
Mire, pensemos. Y no estamos hablando de la gente de afuera, de que no sirve a Dios, de ahí de entre los que ya están. Pensemos un poquito. Gloria a Dios. Pero no me voy a adelantar. Quiero hablar a alguien más. Entonces ya pasa el diluvio, Noé sale del arca, sus hijos, y otra vez el ser humano se comienza a multiplicar, ¿verdad? Y se empiezan a formar otra vez ciudades, porque pasaban cientos de años. Para que llegara el tiempo de Abraham, pasaron otra vez cientos de años. Ya para el tiempo de Abraham y su sobrino Lot, ya habían otra vez grandes ciudades. La Biblia registra Sodoma, Gomorra, Zoar y las ciudades de alrededor, muchas ciudades. Y cuando hablamos ciudades no estamos refiriendo a edificios, sino ya la población eran muchos miles otra vez. Pero miles de gentes, ¿qué? Gentes que vivían sin temor y sin reverencia a Dios. Así dice la palabra de Dios. Mis hermanos, cuando Dios viene para otra vez hacer cuentas con el hombre, primero viene con Abraham, manda a los 2 ángeles, se van a Sodoma, y Dios comienza a platicar con Abraham lo que iba a hacer en ese tiempo. Cuando Dios le dice a Abraham que va a destruir la ciudad de Sodoma y de Gomorra y las otras ciudades, Abraham comienza a interceder porque Abraham sabía que su sobrino Lot estaba en la ciudad de Sodoma. Porque dice más adelante, dice, y acordóse Dios de Abraham y sacó a Lot. Así es que cuando Abraham sabe que Dios va a destruir la ciudad de Sodoma, de Gomorra y otras ciudades, Abraham dice, Señor, ¿destruirás al justo también? Señor, si hubieran 50 justos, ¿destruirás tú la ciudad, Señor? ¿Qué dice el Señor? Si hubieran 50 justos, aún perdonaría a los demás. No solamente salvaría a los 50, sino perdonaría a todos los demás por amor a los 50. Pero ¿qué quiso decir el Señor? ¿Habían 50? No, no hay 50. No hay 50 justos en medio de una multitud de miles y miles de seres humanos. No había 50. Señor, ¿y si hubieran 45? Y se va bajando 40, 30, 20 y hasta el fin. Señor, y en todos estos números, ¿verdad? Estas cifras, Dios dice, no hay 40, no hay 30, no hay 25, no hay 20. No hay 20. Señor, si hubieran 10, Señor, nomás 10. ¿Los destruirás la ciudad? No la destruiría. No hay 10. Aleluya. No habían 10. Entonces miramos cuántos realmente habían. Ahí estaba Lot, su esposa y 2 hijas. Pero vamos rápido. Pensando aún en esa familia más pequeña, la mitad de la familia de Noé. Noé eran 8, estos eran 4. Pero aún con esos 4, miramos que no todos escaparon. Después de todo lo que dice Génesis 19, la historia, como en la misericordia de Dios, Dios manda a sus ángeles y sacan a Lot, a su esposa y a sus 2 hijas, y los sacan rápido de la ciudad. Y como he dicho en otras ocasiones, ¿saben qué, hermano? Hay cosas que Dios habla, nos dice que nos preparemos, pero nos da tiempo. Pero hay cosas que ya no hay tiempo que decir, eso es con calma. No, hay cosas que tenemos que decidir en este momento. ¿Cuánto tiempo tuvo Noé para aparejar el arca? Más de 100 años. Porque en el año 500 de Noé llega la palabra de Dios y hasta el año 600 de Noé se comienza a cumplir lo que Dios le dice a Noé. 100 años de tiempo. La ciudad de Nínive tenía también un tiempo. ¿Qué decía la profecía de Jonás? De aquí a 40 días Nínive será destruida. 40 días, tenían 40 días para arrepentirse. Pero Lot no tenía 40 días menos 100 años. Lot solamente tenía esa noche tenía que decidirse, porque al siguiente día las ciudades iban a quedar en ceniza. ¿Cuánto tiempo nos quedará a nosotros? ¿Cuánto tiempo en verdad nos da Dios para arrepentirnos, para decidirnos? ¿Cuándo? ¿Tenemos mañana todavía para mejorar, superar, componernos, enderezar nuestros pasos? ¿Tenemos una semana, tenemos un mes o tenemos muchos años o solamente nos queda hoy? Aleluya. Oye, es preocupante, hermanos. Es preocupante. El hermano estaba mencionando cuántas gentes se murieron hoy. Un decir, no, es que se murieron hoy.
Miles y miles se murieron hoy. Se acabó su tiempo. Nosotros estamos todavía. Pero ¿cuánto tiempo nos queda? No lo sabemos. Por eso la voz de Dios es: hoy es el día que nosotros tenemos que ponernos a cuenta con el Señor. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salud. Hoy. Aleluya. Sacaron a los ángeles, sacaron a Lot, a su esposa y a sus 2 hijas. Antes de que raye el alba. Los sacaron, los tomaron de la mano porque ni se apuraban. Fíjese, ahí me llama la atención. No se apuraban. Los ángeles todavía en la madrugada decían: apúrate, date prisa porque comienza a amanecer. Y mirando que no se apuraba, tomaron de su mano, de su mujer también y de sus hijas, y los sacaron afuera. Yo me pongo a pensar esos términos. Dice que de acuerdo a la misericordia de Dios. Porque muchas veces los hombres de Dios nos hablan: mira, arrepiéntete, y nos hablan de una manera exigente. Porque ese es el mensaje de Dios: es hoy. Es hoy, tienes que escapar hoy. Gloria a Dios. Sacaron a Lot afuera de la ciudad y le dieron indicaciones para escapar. Ya estaban afuera, pero tenían que escapar. Así dice. Usa tres instrucciones, los instruyen. Dice: primero, escapa por tu vida. Escapa. Otra: no voltees hacia atrás. La otra: no pares en toda esta llanura. Y lo tenían que hacer así, porque de otra manera, estaba leyendo otra vez, cuando vino el juicio de Dios, toda esa llanura que corrió. Y yo puedo decir que corrió, porque el término escapa es que vas a correr. Toda esa llanura donde corrió Lot para escapar, también esa llanura se quemó. Así es que no tenía que parar en la llanura, tenía que llegar hasta la ciudad donde no lo iba a alcanzar el mal, Zoar. Y comenzó a correr, él, su esposa y sus hijas. ¿Pero qué pasó con la esposa, dice la Biblia? ¿Obedeció las instrucciones? No, volteó hacia atrás y ahí se quedó. Por eso en Lucas también 17 dice: acordaos de la mujer de Lot, para no hacer lo que ella hizo. No volver hacia atrás, sino hacia adelante. Gloria a Dios. Bien, entonces si la mujer de Lot se quedó en el camino, ¿cuántos se fueron salvos del juicio de Dios en la ciudad de Sodoma? En el tiempo de Noé, 8, y en el tiempo de Noé, solamente 3 personas. Oiga, nuestra pregunta es, en el tiempo de Lot, gracias, hermanos, ¿son pocos? Demasiado pocos. Muy pocos, muy pocos. Bien, pasó, hizo Dios su juicio, otra vez las gentes se comienzan a multiplicar. Gloria a Dios. En el tiempo de Abraham, tiene sus hijos, Dios le promete a Abraham, les da promesas, Dios a Abraham. No tengo tiempo ahorita de leer todas las escrituras. Dios le dice a Abraham: vas a tener hijos, y también, pero tus hijos, yo le doy esta tierra como herencia, pero tus hijos van a ser maltratados por 400 años. Después de 400 años, yo los sacaré y me servirán en este lugar. 400 años. Y eso es cuando ya entran a Egipto. Pero para que se cumpla esa promesa de que Dios les iba a heredar la tierra, pasaron más de 400 años. Gloria a Dios. No hay tiempo de hacer cálculos ahorita, porque nomás en Egipto estuvieron 430 años. 400 años fueron maltratados. En fin, llega el tiempo del cumplimiento de la promesa de Dios para Israel. Amén. Dice la Biblia en Éxodo 12 que en el mismo día que se cumplen los 400 años que Dios dijo, sale el pueblo de Egipto. Nuestra pregunta es: ¿hacia dónde sale ese pueblo? Hacia una tierra que Dios le promete, tierra que fluye leche y miel. Es una promesa de Dios que no puede fallar Dios, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Salen de Egipto rumbo a la tierra prometida que fluye leche y miel. En forma rápida, dije vamos rápido. Nuestra pregunta es: ¿cuántas gentes salieron de Egipto? En Números 14 nos da la cantidad. En Números 14. Y dice que salieron en número de
600,000 de a pie. Si seguimos leyendo más adelante, estos 600 se contaban de 20 años para arriba. No contaron a los de 19 para abajo, ni a las mujeres. Así es que de 20 años hacia arriba, hacia más años, eran 600,000. 600. Piensa en su mente qué tanta multitud es 600,000, no 600 personas, no 6,000, no 60,000, no 600,000 sin contar a los jóvenes y niños ni las mujeres. Así es que calculamos otra vez. Y como he dicho, y esas familias eran familias grandes, las familias se componían de muchos hijos, por eso se multiplicaron en Egipto, porque eran familias grandes, de muchos hijos. Con esto le quiero decir para que hagamos un cálculo, que realmente era más de 1,000,000 de gentes. Alguien dijo que eran aproximadamente 2 millones, yo no digo ciertos números, pero eran más del 1,000,000 de seres humanos. Hasta para pensar, ¿qué tanto es 1,000,000? Uno, pues cuando decimos uno, pues pensamos que uno nomás es uno. No, 1,000,000 de gente, 600,000 de a pie, sin contar mujeres y niños. Para ir más rápido, en Números 14 dice la cantidad que entró. En Éxodo 12 dice cuántos salieron, y en Números 14 dice cuántos entraron. ¿Cuántos entraron en realidad en la tierra prometida? En el número de los 600,000 estaban contados Josué y Caleb, que fueron los dos únicos que entraron a la tierra prometida. 600,000 salieron, entraron ¿cuántos? Señor, ¿son pocos los que se salvan? Oh, eterno. 2 entraron. Oiga, hubiera entrado siquiera 100,000, ¿no? De 600,000, siquiera 100,000. Pero fíjate, hermano, ni 100,000, ni 1,000. 2. Entonces, ¿cuántos entraremos realmente en el reino de los cielos en este tiempo? ¿Cuántos entraremos realmente? Porque somos muchos alrededor del mundo. Los que decimos que vamos caminando rumbo a una tierra prometida. Vamos caminando hacia la promesa del Señor que dice Juan, y esta es la promesa que Él nos prometió, la vida eterna. Pero, ¿vamos caminando bien? ¿Vamos caminando o vamos corriendo? ¿O estamos parados o vamos para atrás? ¿Qué realmente, cuál será nuestra condición? Gloria a Dios. Otra cosa es de pensar. Dijo el Señor, procuren entrar por la puerta angosta porque muchos procurarán y no entrarán. Procurarán. No quiere decir que no procura, no está procurando, pero no va a entrar. ¿Por qué no va a entrar? Porque no procuró a lo máximo. No dio su todo. Y lo voy a citar. Pablo dijo en 1 Corintios 9:24, dijo, los que corren en el estadio, todos corren en el estadio. ¿Cuántos ganan el premio? Uno gana el premio. ¿Cuál es la recomendación del apóstol? Corre de tal manera que obtengáis el premio. Corre. Pablo dijo en Hebreos, en su carta a los Hebreos 12, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, corred, porque no os fatiguéis en vuestros ánimos desmayando. ¿Qué es fatiga? Alguien que comienza a cansarse, como los que corren, ¿verdad? Van corriendo, pero se comienzan a cansar, y lo empieza a pasar el otro, pero allá se empieza a cansar y el otro lo empieza a alcanzar y uno es el que gana el premio. Y esa es la forma de que camina el cristiano. Todos van corriendo, pero no todos van a llegar. ¿Quién va a llegar? ¿Quién va a llegar? El que corre, dijo Pablo, el que lidia no es coronado, sino lidiare legítimamente. Dijo el Señor Jesucristo en Mateo 7, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que dice Señor, Señor, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todos, nomás el que hiciere la voluntad.
Amén. En Juan 4, 23, 24 el Señor dijo, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad. Es necesario que adoren porque tales adoradores busca el Padre que le adoren en espíritu y en verdad. Porque el Señor Jesucristo muchas veces registra la Biblia, se molestó con los fariseos. Los fariseos no eran los borrachos, los adúlteros, los maldicientes, no, los fariseos eran los sacerdotes, los escribas, los que conocían la ley de Dios, los que ayunaban 2 veces a la semana, los que diezmaban, esos eran los fariseos. Pero ¿qué le dice el Señor a los fariseos? A esos fariseos, ¿qué les dice? Fariseos hipócritas. ¿Por qué le dice hipócrita? Porque le dice, porque a la verdad por fuera os mostráis blancos, mas por dentro estáis llenos de huesos de muertos. Fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados. ¿Qué es hipocresía? Una apariencia. Pablo dijo, teniendo apariencia de piedad. Parece que es, pero allá adentro sabe que no es verdadero, no es sincero. ¿Sabes qué, hermano? He estado pensando. Dios no reclama de nosotros una absoluta perfección total, que se puede decir infalible. No puede ser, el hombre no puede ser infalible, sin falla. Solamente el Señor Jesucristo pudo decir, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Solo Él, pero nosotros no. Pero Dios sí quiere una cosa de nosotros. Gloria a Dios. Que seamos sinceros con Dios. El que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Subieron 2 a orar, el fariseo y el publicano, ¿verdad? ¿Qué decía el fariseo? Dios, te doy gracias. Yo diezmo, yo ayuno 2 veces por semana. Yo no soy como ese otro que está ahí. Así dice, ¿verdad? ¿Y qué decía el publicano? El publicano no estaba parado ni levantaba el rostro hacia el cielo, sino estaba ni siquiera se sentía digno de levantar su rostro. Estaba humillado y decía, Dios, sé propicio a mí, pecador. Soy un pecador. ¿Saben qué pienso, qué he estado pensando de ese publicano? Yo no creo que él era así como Cornelio. Cornelio era un gentil. Pero Cornelio era un hombre que hacía muchas limosnas y oraba siempre a Dios. Y entonces el publicano seguramente era un hombre de Dios, un hombre temeroso de Dios. Pero con todo y lo bueno que pudiera él haber hecho, que estaba haciendo, no se consideraba que podía justificarse, sino decía, sé propicio a mí, pecador, soy un pecador. Es lo que tenemos que hacer nosotros, porque en medio de todo lo misericordia de Dios, y aún lo que pudiéramos hacer, no podemos justificarnos. Porque nuestras mejores obras, dice, son como trapos de inmundicia. Pero, ¿saben qué? Ahora, con eso no quiere decir que no nos vamos a esforzar a lo máximo. No. Cornelio, dije, era un hombre temeroso de Dios con toda su casa. Y agradó a Dios lo que hacía Cornelio. Y yo encuentro una escritura en el libro de Malaquías 3, y dice que cuando venga el Señor va a perdonar a sus hijos, como el padre perdona a su hijo que le sirve. Hay otra escritura que dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga bien y nunca peque. ¿Qué quiere decir? Que hace bien, pero que también falla. Gloria a Dios. Bueno, ¿qué queremos decir con esto? Estaba diciendo, Dios no nos está diciendo una perfección, porque inclusive cuando Dios destruyó, en el tiempo de Noé, cuando Dios destruyó a la gente, dijo Dios, no contenderá más mi espíritu con el hombre, porque ciertamente es carne, es carne. Pablo describe los impulsos de la carne. Pablo describe, hay una ley en mí, es a saber, en mi carne, que me lleva cautivo a hacer lo que no quiero en nuestra humanidad. Pero el Señor dijo, la carne está enferma, mas el espíritu está presto. Cuando Dios mira nuestro sentir, nuestro deseo, que en verdad le queremos servir y que nos esforzamos a lo máximo, donde ya no podemos hacer más, yo considero, Dios nos va a perdonar, pero es nuestro deber hacer nuestro todo por llegar. Vamos a llegar con la ayuda del Señor, vamos a llegar. Yo creo que sí vamos a llegar, porque si la Biblia dice que, la Biblia registra en Hebreos 11, de hombres y mujeres
que concluyeron su carrera, llegaron al final. Llegaron. Sí llegaron. Y eran seres humanos como nosotros. Santiago habla del profeta Elías. Elías semejante a pasiones nuestras. Era un hombre que hubo momentos que era un hombre valiente que hizo descender fuego del cielo. Y al otro día, por la amenaza de Jezabel, teme por su vida y escapa, deseando morirse todo desanimado, porque era hombre como todos nosotros. Pero al fin Dios fue con él y terminó también Elías. Elías también fue llevado en un carro de fuego. Seguro que Dios nos va a ayudar si buscamos su ayuda. Si nos esforzamos, sí vamos a llegar. ¿Son pocos los que se salvan? Sí, son pocos. Son pocos. Y los que estamos aquí, ¿queremos ser contados entre esos pocos? Sí, Señor, quiero ser contado entre esos pocos. Entonces dijimos, de 600,000, de esos 600,000, solo entraron 2. Entonces, ¿son pocos? Hermanos míos, muy pocos, muy pocos. Entonces, cuando habla de que la puerta es estrecha, ¿qué tan estrecha es? Demasiado estrecha. Tenemos que dar la medida para poder pasar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En forma rápida, no sé, ya es muy posible, ya han oído este ejemplo, ¿verdad? Se cree de un cierto lugar donde había alimento para dentro de ese lugar y un cierto animalito estaba afuera. Había un agujerito donde podía meterse para conseguir alimento. Dicen que este animalito, pues en la condición que estaba afuera, sin comer bien, pues era un animalito flaquito que pudo caber en ese agujero. Y se metió en el agujero, pudo caber porque estaba flaquito. Y llegó adentro y comenzó a comer y comer, pasaron los días y el animalito comenzó a engordarse. Y ya cuando ya estaba satisfecho de haber comido tanto, quiso regresar. Y cuando regresa para atrás, ya no cabe en el agujerito, porque nomás era muy angosto. ¿Qué hizo para poder salir? ¿Qué hizo? Dejó de comer otra vez hasta que se hizo flaquito para poder salir. Bueno, ese es un ejemplo. ¿Qué quiere decir? Que tiene que tener una cierta, ¿verdad? ¿Cómo se puede decir? Solamente una cierta medida para poder entrar. Gloria a Dios. Entonces nosotros tenemos que estar en condición espiritual, en una condición, a un nivel espiritual que Dios reclama de nosotros o pide de nosotros, que Él sabe que se puede, para poder realmente decir que vamos a entrar al reino de los cielos. Gloria a Dios. Yo miro muchas veces nuestras vidas de nosotros, los hijos de Dios, muchas veces dije, se nos olvida la grande misericordia de Dios. Cuando nos convertimos al Señor, ¿verdad? Oh, qué gozo, pero qué un amor nuestro todo para el Señor, ¿verdad? ¿Que sí? Pero pasa el tiempo y parece que ese gozo, en lugar de crecer, porque debiera de crecer por el conocimiento, porque entre más tiempo pasa, más conocemos las grandezas de Dios y debe haber más gozo y más deseo de llegar. Pero resulta que en vez de crecer, comienza a bajar y nos convertimos en malagradecidos por nuestra salvación. Vamos a pensar rápidamente en los 10 leprosos. 10 leprosos que clamaban, Jesús, ten misericordia de nosotros, Jesús, sánanos. Seguramente clamaban con una ansia de ser sanos, ¿verdad que sí? Sánanos, somos leprosos, nos sacaron fuera de la ciudad, no somos dignos de estar en la ciudad por leprosos. Sánanos, Jesús. Tal vez habían oído que Jesús de Nazaret había sanado a muchos otros leprosos. El Señor en su misericordia los mira y les dice, váyanse y preséntense al sacerdote. Comienzan a caminar y en el camino se dieron cuenta que estaban limpios, que estaban sanos. Oiga, ¿no es causa de gozo eso? Pero ¿cuántos regresaron a dar gracias al Señor Jesús por su sanidad? ¿Cuántos regresaron? De los 10, nomás había un agradecido. ¿Cuántos agradecidos estamos aquí?
¿Cuántos agradecidos con el Señor? Nosotros éramos esos leprosos. Nosotros éramos esos que dijo la mujer sirofenisa: Señor, los perrillos comen de las migajas, aunque sabemos que no nos dio migajas. El Señor dijo: yo soy el pan del cielo. ¿Estamos agradecidos de veras? No más. Un agradecido regresó, se postró a los pies del Señor, muy contento, muy feliz. Señor, gracias porque tú me sanaste. ¿Qué pudiéramos decir nosotros en esta noche? Señor, gracias porque tú me salvaste. Aleluya. Que no nos convertamos en malagradecidos. El Señor tuvo misericordia de nosotros. No es del que quiere, no es del que corre. Él tuvo misericordia. Él quiso escogernos para ser parte de sus hijos. Oh, gracias, papá. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Dice la palabra de Dios en Mateo 7, mis hermanos: en aquel día me dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero el Señor les dirá: apartaos de mí, obradores de maldad, no los conozco. ¿Qué quiere decir eso? Pues que eran hermanos, eran hombres que ministraban la palabra de Dios seguramente, y que echaban fuera a los demonios y hacían milagros en el nombre del Señor Jesús, pero su corazón no era recto con Dios. ¿Se acuerdan ustedes de acá en Hechos 8 nos habla cuando Samaria había recibido la palabra, ¿verdad? Y ahí estaba también un hombre, gloria a Dios, que era encantador. Amén. ¿Cómo se llama ese hombre? ¿No recuerdan? Simón, ¿seguro? Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Para qué tiene otro nombre? ¿No era Elimas el encantador? Elimas el encantador, me parece. Ahí está, pues, ahí está rapidito, ¿no? Ahí tienen su Biblia, ¿verdad? ¿Para qué adivinamos? ¡Gloria a Dios! Sí. Versículo 18. Como vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles. Simón. ¡Gloria a Dios! ¿Quién era Simón? Había sido un mago, pero ahora cuando él mira los milagros que hace Felipe por las manos, por la virtud de Dios que había en él, Simón se convierte, por decir, pero no se convirtió, creo, nomás se bautizó. No se convirtió, me corrijo, no se convirtió, se bautizó. Se bautizó Simón. Cuando llegan los apóstoles y imponen las manos sobre los hermanos, y reciben el don del Espíritu Santo, Simón le ofrece dinero a Pedro. ¿Qué le dice Pedro? Tu dinero perezca contigo. ¿Qué piensas tú que el don de Dios se gana por dinero? Luego le dice: tú no tienes parte ni suerte en este negocio porque tu corazón no es recto con Dios. Tu corazón no es recto con Dios. Pero era el hermano, estaba bautizado, Simón. Pues sí, pero no era recto su corazón. Podemos estar aquí bautizados, pero ¿cómo está nuestro corazón? Tu corazón no es recto con Dios, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Santo el Señor, prisión, hiel de amargura y prisión de maldad. Así se encontraba el corazón del hermano Simón. El hermano Simón. Pero ¿cómo era su corazón? No era recto con Dios. Y eso puede pasar entre muchos de nosotros. Si nos convertimos malagradecidos, a rato nuestro corazón no es derecho con Dios. A rato nuestro corazón, más a los ingratos, a los incrédulos, a los abominables, su parte será en el fuego, dice la palabra de Dios. A los ingratos. Ayúdanos, Señor, para ser agradecidos. Gloria a Dios. Entonces, allá dice: apartados de mí, obradores de maldad, aquellos que echaban fuera demonios y hacían milagros. Pero su corazón no era recto con Dios. Fíjense, hermanos. Vamos a traer a consideración. En Mateo 25 nos habla de las 10 vírgenes. 10 vírgenes. Escuchemos bien. Vírgenes que esperaban la llegada del esposo.
10 vírgenes, eran vírgenes, esperaban la llegada del esposo. Salieron a recibir al esposo. Pero la Biblia dice que 5 eran prudentes y 5 imprudentes. Amén. El Señor había dicho a su pueblo y sigue diciendo hasta este día, gloria a Dios. ¿Qué dijo el Señor? Dijo el Señor, nadie sabe ni el día ni la hora cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Nadie sabe ni el día ni la hora. Pero dio indicaciones. ¿Cuáles son las indicaciones? Velad. Al portero le dijo que velara, que vele el portero. Y aunque venga al atardecer, y aunque venga a la medianoche, y aunque venga a la tercera vigilia, o al amanecer, que es la cuarta vigilia, os halle ¿qué? Velando, velando. ¿Qué quiere decir? Esperando. Juan dice, el Evangelio de Juan, primera de Juan dice, y el que tiene esta esperanza en él, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo como él también es limpio. El que está esperando se purifica, se santifica. Apocalipsis dice, el que es limpio, límpiese más. Amén, el que es santo, santifíquese más. Porque está esperando al santo. Gloria a Dios. Entonces dice, las vírgenes eran 10, 5 prudentes y 5 no prudentes. Las prudentes, juntamente con sus lámparas ya con aceite, llevaban también ¿qué? Más aceite. De tal manera que ellas calcularon, prudentes, tenían la visión muy lejos, dijeron, si no viene a la medianoche va a venir a la tercera vigilia, si no viene a la tercera vigilia viene a la cuarta, pero va a venir. Y ellos prepararon aceite de tal manera que les alcanzara para toda esa noche, toda la noche. Pero las fatuas no prepararon aceite para toda la noche. ¿A qué horas de la noche o a qué vigilia se le comienzan a apagar sus lámparas? He aquí, dice, a la medianoche se oye una voz, el esposo viene. Las prudentes aparejaron sus lámparas, llenaron otra vez sus lámparas y salen a recibir al esposo. Mientras las fatuas no tienen aceite, sus lámparas se empiezan a apagar y mientras van a comprar, cuando regresan, ¿qué pasó? Llegó el esposo, entraron a las bodas, se cerró la puerta, regresan las no prudentes, ¿así? Porque a veces me equivoco en lo que digo. Regresan las imprudentes y encuentran la puerta, ¿qué? Se acabó el tiempo. Señor, Señor, ábrenos. ¿Qué dice el Señor? No las conozco, ¿quiénes son ustedes? No las conozco. Eran vírgenes. También estaban esperando al esposo, pero eran imprudentes, no tenían aceite suficiente. Por eso la palabra de Dios dice que la iglesia del Señor estaba llena de gozo, pero también llena del Espíritu Santo de Dios. Salomón desde muy atrás habló en Eclesiastés 9, dijo, en todo tiempo sean blancos vuestros vestidos y nunca falte ungüento sobre vuestra cabeza. Gloria a Dios. ¿Cuál es nuestra condición de nosotros? Porque se puede hablar de aquellos, ¿verdad? Que se puede hablar de aquellos y decir que eran fatuas, que eran tontas, que eran imprudentes. Sí, aquellas. ¿Y nosotros? Pero esa enseñanza está hablando de nosotros, porque está hablando de la venida del esposo, está hablando de aquel pueblo que dice que espera al esposo, que dice que realmente está caminando con el Señor, pero ¿con quiénes estamos contados nosotros? Es lo que debemos reflexionar. Además de eso dijimos, no olvidemos, son pocos los que se salvan. Si el justo, dijo Pedro, con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el infiel y el pecador? ¿A dónde? Así es que, ¿saben qué, mis hermanos? No nos confiemos. El hecho de ser parte de una congregación, eso no quiere decir de que todos nos vamos a ir. No. Cada uno va a dar cuenta. Cada uno va a ser justificado o cada uno va a ser condenado. El hermano otra vez, el hermano pastor dijo hace rato, habló de los talentos, así en forma ligera, los talentos, ¿verdad? Vamos a pensar que el Señor nos dio, si quisiéramos decir, nos dio nomás un talento, ¿verdad? Porque si dijéramos nos dio 10, tenemos que entregar 10 más. Si nos dio 2, tenemos que entregar 2 más. Pero vamos a pensar que nos dio 1.
Pero ese uno no lo enterremos, sino que lo trabajemos. Cuando venga el Señor le vamos a entregar 1 de ganancia, 2 talentos. Amén. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero ese poquito que pudiéramos hacer, ¿lo estamos haciendo? O ni aún ese poquito no lo estamos haciendo. Y si no lo estamos haciendo, va a venir el Señor, va a quitar ese talento, lo va a dar al que tiene más y al ese flojo, porque así dice. Porque es flojo, el que no trabaja es que es perezoso, es flojo. Va a quitar su parte de para con Dios. Fíjate, hermano. Entonces dije, en lo muy poquito que pudiéramos considerar que Dios nos dio, hay que hacer ese poquito, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Gloria a Dios. Aleluya. No sé. A lo mejor he dicho muchas veces, hay a muchos que, ¿cómo se dice? Exponen la palabra y la exponen de una manera, ¿verdad?, conmovedora. Esta vez a lo mejor yo no pude conmoverlos, pero ¿saben qué? La verdad es la verdad y no deja de ser la verdad. La palabra de Dios es la palabra de Dios y esa es la verdad. Son pocos los que se salvan. Por eso la recomendación es que procuren. Gloria a Dios. Amén. Porfiad es la palabra que quedó aquí traducida. Porfiad, entra por la puerta estrecha. ¿Saben qué quiere decir la palabra porfiad? Esta palabra porfiad tiene un significado mayor que nomás decir quiero entrar. No, porfiad, entrar. La Biblia habla cuando Lot llegó a Sodoma, cuando los ángeles llegaron a Sodoma, Lot salió a recibirlos. Los saludó y luego les invitó a que se quedaran en su casa. ¿Qué dijeron los ángeles? No. En la plaza nos quedaremos. Pero dice que Lot porfió mucho con ellos. Y dijeron, en la plaza nos quedamos. Dijo Lot, no, en la plaza no. Porque Lot sabía ¿verdad? Cómo era ese pueblo de Sodoma, el pueblo malvado. Él sabía. Y porfió y dijo, los ángeles dijeron, en la plaza nos quedamos. No, y porfió. No sé cuántos tiempo estuvo. Yo puedo pensar, estuvo mucho tiempo insistiendo y hasta que lo llevó a su casa. Ese se llama porfiar, entrar. Alguien que insiste hasta que logra. Eso es porfiar, entrar por la puerta. Fíjese si los malos aún, así lo hacen. Después de que estos malvados quisieron pecar con los ángeles que entraron a la casa de Lot, los ángeles los cegaron. ¿Y qué dice? ¿Qué habla la Biblia de esos malvados? Cuando quedan ciegos, no buscan regresarse y encontrar su casa. No, dice que se fatigaban por encontrar la puerta para que sacaran a los ángeles. Se fatigaban. No la encontraron, pero se fatigaban por encontrarla. Necios para encontrar. Gloria a Dios. Y si el diablo es necio, oiga, con mayor razón nosotros debemos ser mucho más necios para poder entrar al reino de Dios. Oh Señor, ayúdanos, papá. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre mío. Tomemos con seriedad, hermanos. Se nos ha hablado constantemente, siempre se nos ha hablado a lo máximo que busquemos a Dios, que no seamos hipócritas, que seamos sinceros. Pablo dijo, no os engañéis, que si no nos engañemos solos. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. No nos engañemos solo, seamos sinceros, como el publicano mejor. Señor, yo soy un pecador, perdóname, Señor, ayúdame, quiero llegar, quiero entrar, ten misericordia, ayúdame, Señor. Si mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, oraren y se convirtieren de sus malos caminos, amén, y buscaren mi rostro, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero ¿a quién perdona el Señor? Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Así dice el alto y sublime, el que habita en la altura y la santidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad y con el humilde y quebrantado de espíritu, dice el Señor, para hacer vivir el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados. Sé propicio a mí, pecador. Ayúdame, Señor. En forma así cortita, yo quiero que oremos juntos. Así cortita. Quiero que oremos.